el tema económico, estos últimos días ha estado dominado por el asunto de la quiebra del banco Silicon Valley allá en Estados Unidos. Ahora está emproblemado también otro banco mediano en Estados Unidos que se llama First Republic. Y desde luego en Europa, en Suiza, Credit Suisse sufrió un vendaval el día de ayer. Hoy se anuncia que le van a dar una línea de crédito por 54,000 millones de dólares, un rescate bancario a todas luces. Y para entender qué está pasando, saludo a Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, a ver, ¿por qué estamos tan preocupados de que quiebren bancos cuando es algo pues, que debería ser común y corriente en el capitalismo? Bancos que toman malas decisiones y pues quiebran, ni modo. Así es. Todos los días quiebran empresas, todos los días se crean empresas. Es parte de la dinámica y del proceso de destrucción creativa que caracteriza a la economía de mercado y al capitalismo. Así es. Sin embargo, el problema es cuando ocurre lo que se llama una corrida bancaria. Uh-huh. Una corrida bancaria, yo podría usar un símil con los incendios. Todos los días los bomberos van a apagar un fuego en alguna colonia de la Ciudad de México. Sí. Pero el problema es cuando este fuego adquiere ciertas características que puede extenderse a las casas vecinas y pues convertirse ya en un fuego de todo un conjunto de cuadras, o incluso de toda una colonia, o incluso de toda la ciudad, como ocurrió hace muchos siglos en Londres, por ejemplo. Sí. Entonces, es lo mismo que está pasando. No es lo mismo que quiebre un banco, una empresa en particular, a que quiebre una empresa y alrededor de eso se comience a generar una falta de confianza que anime a lo que se conoce como una corrida bancaria, que en esta época digital es mucho más fácil que en el pasado, porque no hay que apersonarse al banco. Desde tu teléfono celular puedes iniciar una corrida bancaria. Quizás la corrida del Silicon Valley va a pasar a la historia como la primera corrida digital de un banco comercial. Pero bueno, entonces te preguntaría, ¿corre riesgo de estos incendios incendiar a todo el sistema financiero en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa con el Swiss Bank? Aunque hoy ya lo salvaron al Credit Suisse, al parecer ahí sí estaban preocupados. En fin, ¿de qué tamaño es el riesgo, Raúl? Bueno, la pregunta, Leo, es ¿cuál es la causa fundamental que está detrás de todo esto? Sí. Y porque, por ejemplo, la última crisis bancaria en Estados Unidos fue la de 2008-2009. Se supone que para aquel entonces se hicieron una serie de reformas codificadas como la Dodd-Frank para que lo que estamos viendo no vuelva a ocurrir, Sí. o que ocurra con un costo mucho menor. La naturaleza del problema en el 2008 es muy diferente de la naturaleza de este problema. En el 2008 había una burbuja de crédito en la que participaba todo el sistema financiero. En esta ocasión, en realidad, los bancos americanos están razonablemente bien, excepto que estamos enfrentando a nivel global un brote de inflación que llevó a un cambio súbito en las políticas monetarias de la Reserva Federal después de años de expansión cuantitativa y de tasas de interés cercanas a cero, pero que también eso se ha dado aquí en México, en Europa, y normalmente la historia nos enseña que cuando cambia la política monetaria y cuando se acumulan incrementos de las tasas de interés, algún accidente, algún incendio ocurre en la economía. Es decir, aquellos que tienen una fragilidad es expuesta. Es una fragilidad que estuvo ahí disponible a la vista. Por ejemplo, los problemas de Credit Suisse son conocidos. Credit Suisse lleva una década dando tumbos. Esos problemas ahí estaban a la vista. Sin embargo, nadie le prestaba atención. Pero en el contexto de un disparador como fue el incremento en las tasas de interés norteamericanas, que ha generado algo que todo el mundo sabe, pero que es difícil contextualizar, que es que el sistema bancario norteamericano está sentado o tiene en sus libros 700,000 millones de dólares de pérdidas si los bonos se evaluaran a precio de mercado. Pero no necesariamente se tienen que evaluar a precio de mercado porque no están para la venta. Sí, Entonces, no, son pérdidas no realizadas.
¿no? O sea, Pérdidas no realizadas así contables. es. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Esa es la causa del problema. Como consecuencia de necesidad de ajustar la política monetaria, se genera una pérdida por valuación de papeles. Sí. Que los bancos, los bancos centrales, los bancos comerciales suelen manejar esto de forma eficiente todos los días sin que sea noticia. Pero resulta que en el caso particular del banco, el Silicon Valley Bank, había un descalce, es la palabra técnica, entre el plazo promedio al cual están sus activos invertidos en activos seguros de alta calidad, pero con un plazo promedio mucho más alto que el plazo al cual están sus pasivos, es decir, sus depósitos. Entonces, ocurrió que además es un banco muy concentrado, aunque no es pequeño en términos del tamaño de los activos, son más de 209 mil millones de dólares. Son muy pocas cuentas porque es un banco de nicho y son cuentas que no tienen, el 90% tienen saldos mayores que los que garantiza el seguro de contradepósitos. Entonces, además son de la industria joven o que está iniciando de tecnología. Como venimos además de una crisis de evaluación del sector tecnológico que se corrigió el año pasado, estas empresas pospusieron sus IPOs, pospusieron sus rondas de capitalización y lo que decidieron hacer es girar contra sus depósitos, que para eso los tienen. Sí, claro. Pero esa salida de depósitos para este banco fue de tal magnitud que les llevó a tener que vender esos bonos y realizar las pérdidas. Y al realizar estas pérdidas, y dado el tamaño del portafolio, rápidamente alguien se dio cuenta que el banco podría estar perdiendo el 100% de su capital. Y la voz se corrió y en cuestiones de minutos hubo un intento de retirar 42 mil millones de dólares del banco, lo cual el banco no pudo aguantar y fue necesario que las autoridades lo intervinieran. Oye, pero a ver, entonces está muy interesante la historia de Silicon Valley y de Credit Suisse, etcétera, pero ¿el riesgo es real de un contagio o no lo ves? Bueno, yo no creo que a diferencia del 2008 haya un aspecto de la economía real, que en aquel entonces fue la especulación en el sector de real estate, que estuviera apuntalada por estos bancos. Lo que sí es importante entender es que este banco entra en una categoría de bancos de nicho y de bancos regionales que son muy importantes en Estados Unidos para la transmisión de la política monetaria. Y que dejarlo correr, dejar que se extienda un fuego en este sector, pues puede generar definitivamente un mayor riesgo de recesión y de una recesión mucho más profunda en la actividad económica de los Estados Unidos. Entonces, ese es el riesgo, es decir, algo que se puede evitar. Quizás no la recesión, esta va a ocurrir de una manera u otra, pero puede ocurrir de una forma mucho más dura, mucho más profunda de la que sea necesario si es que no se contiene esta especulación, esta corrida bancaria. Raúl, en 20 segundos, el sistema financiero mexicano no está en riesgo, no están ahí esas condiciones, ¿verdad? Es muy aventurado hacer ese tipo de pronunciamiento. Mira. No quisiera venir dentro de poco a decir que me equivoqué. No, o sea, lo que pasa, Leo, es que los sistemas financieros, por su naturaleza, igual que los edificios que construyen los ingenieros, son robustos hasta cierto grado y hasta cierto tamaño de choques. Entonces, decir que nuestro sistema aguanta todo es algo que no me atrevo a decir. Pero la información pública es que tenemos buenos índices de capitalización, que como sistema no hay un descalce entre la duración de activos y pasivos como el que exhibía el Silicon Valley. Y en ese sentido, además, en un entorno de estabilidad macro, debemos ser resilientes y creo que debe aguantar el sistema. Pero de ahí a dar una garantía absoluta de que no vamos a esclarecernos o que no hay un cadáver en el closet en algún lugar, no estoy dispuesto a hacer esa apuesta, sobre todo con un apostador. Lo que pasa con Raúl es que es un toro muy toreado, mano. Entonces ya no se atreve a hacer este tipo de pronósticos tan contundentes, faenas tan contundentes. Gracias, querido Raúl. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Les adelanto que mañana, en nuestra edición de fin de semana,
vamos a hacerle un pequeño homenaje a don Ignacio López Tarso, pues quien tristemente falleció hace unos días. Vamos a pasar un programa que tuvimos con él para platicar de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda, aquí nos vemos.